Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al ingeniero Leonel Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de la República Dominicana. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, licenciado Federico, por la invitación, por estar aquí. Para mí es un gran placer, un honor y me siento muy contento. Bueno, con un líder empresarial como usted es bueno hablar acerca del desempeño de los sectores productivos y acierta en estos momentos hablar del balance del 2019, cómo usted considera el comportamiento de los sectores productivos, la pequeña y mediana empresa en este año y cuáles son las perspectivas que tenemos para el futuro. Bueno, en cuanto al desempeño, las aspiraciones que teníamos, que originalmente habíamos crecido un 7%, y esa era nuestra aspiración a principio de año, pero vamos a terminar el año, estimamos que con un 4.5%, 4.7% según las informaciones del propio Banco Central, lo que significa que no llegamos a las expectativas que aspirábamos, fruto de todo lo que ocurrió durante el año, esa incertidumbre generada por las pasiones políticas, los problemas de los partidos políticos, que generó gran incertidumbre en el país, conjuntamente con el entorno internacional que tuvo que ver con la parte de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y a eso pues también le sumamos la crisis reputacional que ocurrió durante este año a partir del segundo trimestre en el sector turismo, que eso sin duda ocasionó un impacto negativo en el desempeño de la economía en sentido general, sobre todo a todos los sectores productivos nacionales que se encadenan con el sector del turismo, que como sabemos tuvo un decrecimiento, una ralentización a partir del segundo trimestre, lo que ha representado un impacto negativo bastante elevado para República Dominicana hasta la fecha. Esperamos, según los indicadores, es que en este último trimestre pues el sector turismo tenga un relanzamiento positivo en cuanto a las expectativas generadas, pero definitivamente que esto generó un impacto negativo en el país por el encadenamiento que tiene el sector turismo con tantos sectores de la economía nacional. Todos sabemos que el 80% del consumo de los turistas pues viene de producción nacional, y eso ayuda bastante tanto a la pequeña, mediana como grandes empresas. Por lo tanto, un impacto negativo en ese sector impacta de manera directa a todos los sectores productivos nacionales. ¿Qué esperan ese sector en los próximos días, en los próximos meses, con relación a estos tipos de trauma que usted ha planteado? Bueno, el Banco Central, a raíz del proceso de ralentización que tuvo la economía a partir del segundo trimestre de este año, pues se tomaron medidas las cuales considerábamos muy positivas, que fue la liberalización de los recursos, de los fondos, del encaje legal a una tasa de interés muy baja para que se distribuyera en los distintos sectores industriales, comerciales y de servicios y de la construcción también, con el propósito de que se dinamizara la economía. Esas son medidas que, aunque son positivas, pero los resultados no se ven en lo inmediato. Son medidas que sus resultados se reflejan a mediano y a largo plazo, pero esperamos que a partir de ahora comience a sentirse en el último trimestre los resultados
de esas medidas de hacer esa inyección del circulante en la masa monetaria. Ahora, eso también se puede ver como una arma de doble filo, porque un aumento en la masa monetaria también le hace presión a la tasa cambiaria, que es un tema que hoy en día lo estamos viendo en la economía, el tema de los dólares, porque al aumentar la masa monetaria en pesos, pues se le hace presión al tema de los dólares y eso hace que se deslice, como ha ocurrido en los últimos meses después de haber tomado esas medidas, que es decir que el equilibrio económico a veces el movimiento de esas variables pues a veces produce un efecto positivo de una, pero también afectan a otros sectores. ¿Cuál es la importancia que tiene la micro, pequeña y mediana empresa para la economía? Su empuje, su infraestructura, su capacidad de empleo. Bueno, según los últimos informes que tenemos, más del 90% de la masa laboral formal que existe en el país está en la micro, pequeña y mediana empresa. Eso mide la importancia que significa ese sector para la economía nacional, lo que significa que el Estado debe de impulsar políticas públicas que contribuyen al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Hay que crear mecanismos que no mutilen la iniciativa privada para el desarrollo y la creación de empresas. Nosotros siempre hemos dicho y creemos en un país donde el empleo se genere a través del sector público, a través del sector privado. El sector público no debe seguir siendo el principal empleador del país. Para eso está el sector privado. Pero para que el sector privado genere empleo tiene que haber una política orientada hacia el estímulo del desarrollo y el impulso de las empresas en el sector privado. Y por eso el Estado tiene que jugar un papel importante para impulsar acciones que permitan crear las condiciones para el desarrollo de empresas. ¿Cuál ha sido el soporte que hasta ahora ha recibido ese sector por parte del Estado? Bueno, yo pienso que todavía hay muchas cosas que hacer en ese sentido. Hoy desarrollar una empresa es difícil para cualquier emprendedor, porque desde el primer momento que usted inicia una empresa en la formalidad, porque lo que tratamos es de que se creen empresas dentro de la formalidad, no que impulsemos la informalidad. Pero para que una empresa entre en la formalidad y participe con el pago de impuestos, con sus trabajadores dentro de la seguridad social, eso implica de que desde el primer momento usted necesita un contador, comenzar a llenar mensualmente los formularios que exige la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, pagar un anticipo que muchas veces las empresas no obtienen beneficio y sin embargo hay que pagar un impuesto, si no es por los beneficios, por los activos. Entonces, eso dificulta mucho el tema del desarrollo de las pequeñas y medianas y grandes empresas, las empresas en el sector privado. Por eso también tenemos que desarrollar acciones que simplifiquen los procesos de desarrollo de empresa. Por ejemplo, el tema de los permisos para los registros sanitarios. Usted quiere desarrollar una industria con una marca de cualquier producto, un champú, producto de limpieza, por más simple que sea, tiene que ir a registrarlo a salud pública. Pero los procesos de registro de marca y sanitario
duran bastante tiempo y el proceso es retardado. Entonces, eso dificulta que muchas empresas puedan desarrollarse e inclusive afecta hasta contra la inversión extranjera que vienen al país, porque si los procesos se dilatan y no aceleramos esos procesos, pues la gente se desencanta y no invierte, prefiere no invertir. Y tenemos que corregir esas cosas para que el sector privado se vea más motivado a participar más en acciones empresariales. ¿Cómo se refleja ese comportamiento de la informalidad? ¿Ha disminuido, se mantiene estático o ha bajado considerablemente? Mira, no ha bajado. Yo creo que no se están así tomando acciones para que eso se disminuya. Nosotros seguimos con unos niveles de informalidad por encima del 50%. Y eso es preocupante para un país donde no tenemos un servicio de salud garantizado para la mayoría de las personas, de los ciudadanos. Y por eso nosotros impulsamos mucho lo que es la formalidad dentro de las empresas, porque en esa medida sus trabajadores entrarían dentro de la formalidad, y estar dentro de la formalidad implica que esos trabajadores van a tener una seguridad social, van a tener salud garantizada a través del sistema de seguridad social. A veces cuando oímos la discusión entre a veces el tema salarial y la informalidad, no pensamos en los que están afuera en la informalidad, sino los que están en la formalidad. Pero hay más en la informalidad que los que están en la formalidad. Por tanto, cualquier acción que se tome sobre la formalidad, estamos perjudicando a todos los que están en la informalidad. Por tanto, hay que buscar mecanismos de incentivo para que las empresas que están en la informalidad pasen a la formalidad. Y aspectos que nosotros hemos coincidido con el CRES, sobre todo, el Consejo Regional Económico, es para el tema de que crear a través de la reforma fiscal que está en carpeta un conjunto de responsabilidad del Estado frente al gasto, para que impulse medidas de que baje también los impuestos directos, como es el tema del ITEVI, que nosotros pensamos que es un impuesto dentro de una discusión del tema de la reforma fiscal que debe de incluirse, bajarlo y buscar un mecanismo como las empresas pueden pagar menos impuestos, pero no para que se queden con esos impuestos. La idea no es esa, es para que eso se redistribuya en la población y que se estimule a esos sectores que están en la informalidad puedan entrar a la formalidad. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el ingeniero Leonel Castellanos. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el ingeniero Leonel Castellanos. Ingeniero, quisiéramos enfocar con usted, que es un representante del sector empresarial, acerca de estos factores que se originan actualmente, la discusión política e institucional del país, la campaña electoral, el proceso organizativo de las elecciones, los reclamos post primarias. ¿Qué elemento se relaciona con ese sector y cuáles son el pro y el contra para el desarrollo de los sectores productivos de todo esto?
sin hablar del panorama internacional. Sí, bueno, en el aspecto local, pues ya nosotros hemos visto lo que ocurrió durante el proceso de la primaria. Esto generó una incertidumbre y eso trajo como consecuencia una disminución en el ritmo de crecimiento de la República Dominicana, incluyendo muchos sectores que se recogieron en cuanto a la inversión, y eso impactó de manera negativa al país. Nosotros esperamos madurez de la clase política. Aspiramos a un país donde mantengamos una estabilidad política, económica y social. Esperamos de los políticos actuar con responsabilidad y con prudencia frente a un proceso electoral que aparentemente va a tener condiciones, o aparentemente no, va a tener condiciones diferentes en cuanto al proceso, porque viene un voto automatizado, hay diferencia de opinión entre los partidos, la propia Junta Central Electoral, al fin no terminan de ponerse de acuerdo. La Junta Central Electoral creo que dijo que había que ponerse de acuerdo todos los partidos. Me parece demasiado ambicioso. Yo me resisto a pensar que todos se van a poner de acuerdo. Eso ni en la propia casa, como hablábamos, a veces uno tiene diferencia cuando un grupo. Entonces, lo que la Junta Central Electoral tiene que inspirar confianza en el proceso que se va a llevar a cabo, y que los partidos políticos actúen con prudencia, evitemos la manera como en una ocasión hablamos y lo repetimos aquí, la manera como los candidatos conquistan a sus simpatizantes y a sus votantes. Yo creo que el uso de los recursos es muy de vital importancia para el desarrollo de unas elecciones, para que esos recursos no se utilicen en perjuicio de otros candidatos, pero que sí hayan unas elecciones transparentes y que reflejen la voluntad de la ciudadanía, con confianza. ¿Cómo califica el debate del voto automatizado, que es de vital importancia en el sufragio de febrero y mayo? Bueno, nosotros no tenemos una opinión acabada en ese sentido, porque no hemos participado en los debates de discusión de la elección, por qué uno y por qué otro. Yo creo que al final sí deben de estar supervisados por expertos en la materia, para que traiga tranquilidad a la ciudadanía de los resultados. Al final, lo que queremos es un proceso transparente, sano y confiable para la ciudadanía, cualquiera que sea, pero que lo decidan los partidos políticos. El entorno internacional se ha caracterizado por una gran volatilidad. La República Dominicana, en ese sentido, ha gozado de una gran estabilidad política y ha dado muestras de una democracia enraizada y fuerte. Sin embargo, el entorno internacional, vemos a una Bolivia, Chile, Colombia, o sea, un síndrome contagiante de manifestaciones en los países en reclamo en un enderezamiento institucional de los procesos políticos. ¿Cuál es el motivo, la visión que se puede tener en esta coyuntura de la República Dominicana ahora que está inmersa en un proceso que se avecina y que
obviamente habrá de tener repercusiones institucionales. Sí, bueno, nosotros hasta ahora hemos demostrado tener cierta madurez política en ese, como país, como ciudadano. Hasta ahora, a pesar de ciertos reclamos y de la ciudadanía, todavía hemos mantenido la institucionalidad en ese aspecto de que los procesos de reclamos pues se han hecho de manera institucional de la ciudadanía. Pero debemos, eso que ocurra hacia nuestro alrededor es motivo de preocupación y de que le prestemos atención. Yo creo que la parte política juega un papel importante porque no podemos descuidarnos de que puedan existir sectores también que jueguen al desorden y al caos. Y por lo tanto hay que esperar de la clase política mucha madurez en este sentido, y la estabilidad económica y política del país es fundamental a través del sistema de partido que tenemos, que es en lo que creemos. Queremos una democracia a través del sistema de partido, y eso tenemos que fortalecerlo. Lo que está ocurriendo hacia nuestro alrededor debe servirnos de un espejo para mirarnos y que no ocurra aquí lo mismo que está ocurriendo en otros países, no solamente de América. Vemos lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en el Asia, y nosotros aún mantenemos una estabilidad que tenemos que conservar por encima de todo. Tenemos un futuro por delante donde cada uno de nosotros tenemos que jugar un papel como ciudadanos y nuestra responsabilidad individual que tenemos como ciudadanos, y tenemos que ejercerla, de manera que aspiramos a mantener una estabilidad durante este proceso electoral que se avecina el próximo año, y hacemos un llamado a la clase política, a los ciudadanos, a que seamos prudentes y sensatos con lo que nosotros actuemos, y todo dentro del marco de la institucionalidad. Todos los reclamos muy merecidos, los cambios que necesita el país, que tenemos que impulsar, pero todo hacerlo de una manera institucional. A propósito de cambios, no necesariamente tiene que producirse ninguna reforma ni impacto fiscal por el momento. ¿Cuál es la medida aconsejable en los actuales momentos? Bueno, en los actuales momentos no podemos hacer grandes cosas porque estamos al doblar de la esquina de un próximo gobierno. Por tanto, el próximo gobierno tendrá grandes desafíos y a enfrentar los retos que tiene el país hacia adelante. Tenemos un país que ha venido con un presupuesto deficitario de manera permanente. Vemos ahora que el presupuesto del 2019, los ingresos no fueron suficientes, lo que obligó al Estado a hacerle una modificación al presupuesto del 2019, y en el 2020 el presupuesto aumentó a 350 millones de dólares, solamente los ingresos, cuando ni siquiera logramos alcanzar los anteriores, cuando para el año que viene aumentaron los gastos. O sea, nos pareció un poquito ambicioso, pero eso obliga a que de una forma u otra el país tiene que abocarse a unas reformas estructurales, y hemos dicho que esas reformas estructurales debieron hacerse en momentos donde la economía esté en las mejores condiciones, porque esas reacciones sociales que siempre ocurren en los países es porque las reformas estructurales generalmente los políticos, los partidos políticos, los congresos, solamente la hacen cuando tenemos las dificultades encima, no cuando el país se encuentra en las mejores condiciones. Y un país que ha venido con un crecimiento, casi podríamos decir, de los últimos 20 años, en muy pocos años no creció el país,
uno de los mayores de la región, para no decir el que ha crecido más en la región, debimos de haber aprovechado esa oportunidad y esperamos que todas esas medidas no se tomen en momentos que sean críticos, porque entonces las respuestas sociales van a ser peores y no evitamos lo que está ocurriendo en otros países. ¿Cuáles serían las medidas más apropiadas en sentido general que se necesitarían en ese aspecto? Bueno, estamos hablando del tema fiscal, que eso es fundamental. El Estado tiene que crear una estructura de ingreso, pero al mismo tiempo tiene que ir acompañada de una ley de responsabilidad fiscal donde se regule el gasto, donde el gasto del Estado se haga de manera eficiente. Tenemos el tema de la reforma al sector eléctrico, que fue el pacto eléctrico, también el tema de la salud, el tema del académico, y todo está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo creo que el plan de gobierno que debemos tomar está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, es ese, y convertir también el tema de la salud en un pacto nacional, que no está contemplado como un pacto nacional, incluirlo como un pacto nacional donde participen todos los sectores de la vida nacional, no solamente el eléctrico, no solamente el fiscal, no solamente el académico, sino el de la salud también, porque es parte importante. Yo creo que para construir un país primero tenemos que comenzar con la disciplina de nosotros mismos, atacar la delincuencia, atacar la corrupción, hacer un país sobre la base del trabajo. Eso es lo que nosotros aspiramos como institución, y que el sector privado juegue un papel importante, que el desarrollo y la generación de riqueza esté en manos del sector privado, pero para eso tiene que haber una política pública dirigida hacia eso, y que la mayoría de las inversiones públicas, que hemos dicho también, en un estado inclusivo, donde no estén concentradas en Santo Domingo solamente, en el Gran Santo Domingo, sino a las regiones del país, a regiones deprimidas, donde no hay inversiones. Pero para llegar a hacer inversiones en regiones deprimidas del país, nosotros tenemos que crear incentivos que las personas se puedan motivar a ir a hacer inversiones en esos países, en esas regiones. Por ejemplo, ahí tenemos la ley de incentivo fronterizo, que hay muchas empresas, porque también creemos en que todo tiene que tener su plazo, su periodo de, bueno, te vamos a dar unos incentivos por un periodo para que tu empresa crezca, se desarrolle, pero lo que pasa aquí es que las condiciones económicas siguen iguales. Entonces, por eso reclaman esas empresas de ampliar esos incentivos, porque de otra forma las condiciones actuales no se lo permiten y tienen que irse del país. Entonces hay que evaluar todo eso, qué le conviene más al país, el empleo que generen esas empresas o que se vayan. Agradecemos su brillante y amable participación aquí en Esferas de Poder, edificando a la clase productiva del país y los aspectos institucionales que son de vital importancia, la política y la economía, que son elementos que van de la mano para un fortalecimiento institucional. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias, Federico, y gracias, siempre estaremos dispuestos a compartir contigo aquí en este espacio de Esfera de Poder. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el ingeniero Leonel Castellanos. Proseguimos con nuestro contenido.